Papi, Dímelo. ¿qué hiciste en tu último módulo de la maestría de inteligencia emocional? Pues hicimos varias cosas, todo orientado al mindfulness, pero la última parte se hizo una fase de taller de técnicas grupales y vivenciales experienciales en grupo. Muy chévere, fue muy dinámica y un aprendizaje, wow, fenomenal. Papá, te tengo unas preguntas sobre el módulo de la maestría. Dímelo. Primero, desde el punto de vista emocional y menos racional, ¿qué expectativas y predicciones tenía Eric Bermúdez, o sea tú, frente a este nuevo proceso formativo de la maestría? ¿Y cuál fue el resultado observado frente a lo esperado? Uy, interesante pregunta. Pues imagínate que yo siempre tengo un abordaje más racional de la vida y hoy estoy muy orientado al pensamiento. Por eso había generado unas expectativas frente a una clase teórica y después una fase práctica. Este módulo hizo lo opuesto y el profe Osorio lo hizo muy bien porque primero se fue de la práctica, fue mezclando conocimientos, pero lo hizo muy emocional, muy vivencial. Y el resultado obtenido, o sea, el resultado observado, fue aún mayor y más gratificante que el esperado. Sin embargo, pues me costó durante el proceso, pero realmente colmó mis expectativas emocionales, si se puede hablar de esto. Con respecto a este tipo de herramientas terapéuticas, talleres grupales y vivencias sinúdicas o guiadas, ¿cómo logró usted conectarse consigo mismo, con el grupo, con el facilitador y con el contexto? Bueno, realmente me costó, digamos que tenía una resistencia reactiva a nivel cognitiva y emocional inicial, pero fue más fácil conectarme con el facilitador inicialmente, sobre todo por la empatía que el hombre le puso al asunto. Con el grupo hubo unos acercamientos, hubo humor, eso generó una apertura porque rompió la barrera, rompió el hielo que a veces tenemos como seres humanos individuales para volvernos seres humanos, seres humanos colectivos o pertenecientes a una sociedad. Y por último, el que más me costó fue conmigo mismo, porque era rechazar o abandonar todo este tema de ser totalmente racional y explorar una parte más emocional, y generando empatía, generando apertura y sobre todo credibilidad en que esto funciona. Hablando de conciencia e identificación emocional, ¿cree usted que hubo una curva de aprendizaje personal durante y después de las prácticas? Sí, evidentemente. Yo pienso que si tú tomas de manera positiva, abierta, cada proceso te genera un aprendizaje, unas ganancias, así el proceso sea adverso, así sea una adversidad, en este caso no lo fue. Y el tema de identificar o hacer consciente desde el inconsciente una emoción es todo un arte. Es posible, todos lo podemos hacer, todos lo debemos hacer, pero desde lo que viví en la experiencia, sobre todo la parte de meditación, de contacto y de conexión conmigo mismo y con mis compañeros, fue realmente nuevo, fue algo que me enseñó, me formó y me abrió de cierta manera a permitirme ser miembro de una sociedad más proactiva. Teniendo en cuenta que la estructura diseñada por el facilitador para llevar a cabo una actividad grupal debe tener un propósito orientado específicamente al grupo para lograr los objetivos, ¿cómo recibió la estructura entregada por el facilitador sin juzgarla? Esta pregunta me costó mucho formularla porque quería ser lo menos, o sonar, aunque no era mi intención, lo menos inquisidor para que su merced pueda interpretarla de la mejor manera y recibirla de la mejor manera. Estaba leyendo el material que su merced entregó frente a estructuras diseñadas por el facilitador para los grupos, y resulta que cada grupo requiere una estructura específica y también orientada a la etapa del proceso, orientada a cada etapa del proceso. Eso me pareció muy interesante porque usted lo hizo de una manera muy inteligente, digamos, muy dinámica.
y eso permitió que, yendo de menos a más, yo hubiera podido entregarme y el grupo al proceso y al resultado final que usted obtuvo efectivamente partiendo de la estructura diseñada. Ok. Siguiendo por la misma línea de la pregunta anterior, ¿considera usted que el resultado de la actividad fue lineal a la estructura abordada por el facilitador para el grupo en general? Sí, evidentemente, como lo decía en la respuesta anterior, debe haber una consonancia entre la estructura y el resultado. Para lograr eso, se debe tener en cuenta la etapa en la que se encuentra el grupo, si es grupos en etapas iniciales o avanzadas, intermedias o avanzadas, y también el resultado que se desea obtener, o sea, ya sea el propósito para llegar al objetivo de lo que yo deseo hacer con ese grupo. Hay obviamente grupos heterogéneos que no permiten una expresión emocional tan libre, digamos así, de una manera libre como otros que son más homogéneos. Digamos, eso depende mucho de la apertura y la voluntad, pero la linealidad es muy importante a la manera de desarrollar ese tipo de talleres desde la estructura hasta el resultado. ¿Cómo asume usted el rol de líder para el diseño y desarrollo de estas actividades grupales vivenciales en un futuro, teniendo en cuenta que decidió no participar como facilitador durante las prácticas de este módulo? Pues esa pregunta le dediqué tiempo para formularla, haciendo un autoanálisis y una autocrítica, siendo amable conmigo mismo. Las redacté, me voy haciendo un café, porque definitivamente durante la práctica sí tuve un bloqueo emocional, sentí un poquito de miedo y sentí un poquito como de rechazo desde la arrogancia, estoy sincero, porque realmente consideré que yo no era, mi perfil no era el adecuado para liderar ese tipo de talleres, partiendo del hecho que aún en este momento estoy definiendo cuál va a ser el uso final de esta maestría. Entonces sí sentí un bloqueo, sé que debo seguir trabajando en eso y no es que me arrepienta, porque pues ya arrepentirse del pasado no sirve de mucho, pero si me dieran la oportunidad nuevamente de participar y ser facilitador en la práctica en la universidad nuevamente, lo haría porque sé que podría hacerlo y realmente sería muy enriquecedor desde el punto de vista emocional y sentimental y espiritual, y sobre todo ganaría mucha experiencia, ventaja y confianza. Sí, dale, estaba pensando. Primero, ¿Considera usted que en este tipo de talleres o prácticas grupales vivenciales se puede usar en cualquier población o hay un nicho específico para ellas? Eso me lo estaba preguntando. De hecho, me tocó recurrir a la bibliografía, a la literatura. Hay diferentes tipos de población, como digo, hay poblaciones heterogéneas, homogéneas, hay con diferencia etaria, hay poblaciones con diferentes sistemas de creencias, de valores y sobre todo de necesidades, porque esto es para quien lo necesita y quien quiere adoptarlo y absorber. Entonces yo empezaría por ahí. Es para la población que quiere generar un cambio y trascender y crecer en la vida. Eso es lo que yo pensaría. Y debe haber una conciencia y una atención y concentración plena para poder realizarlo. Así que la voluntad y la apertura es muy importante en la población en objeto. Yo realmente exploraría mejor los entornos académicos, los entornos empresariales, corporativos, donde los grupos estén alineados hacia el mismo objetivo, y sobre todo para las personas que quieran sanar. Yo pienso que la Colombia y la población adulta sobre todo necesita maneras y herramientas para sanar emocionalmente hablando. Al hacer esta reflexión y análisis, ¿cuál fue la emoción específica con la que se conectó durante la experiencia, que tal vez lo haya llevado a una disonancia cognitiva y emocional? Ok, sí, esa pregunta me la quise formular y es una disonancia cognitiva emocional conductual.
porque realmente quería saber cuál fue la emoción que prevaleció durante el proceso. Yo pienso que haciendo un análisis más profundo que de forma, la emoción fue el miedo. Fue el miedo y la aprensión que me llevó a frustración, arrogancia y rechazo de ciertas partes del ejercicio. Obviamente, soy sincero, y yo pido esto y lo digo, me estaba costando por el hecho de no tener claro cuál era el uso que le voy a dar a esta maestría y sobre todo a este módulo. Por ejemplo, yo, ¿cómo voy a usar este módulo en mi vida personal, familiar, profesional o laboral? Ya estoy encontrando las respuestas, pero digamos que esa fue la emoción que prevaleció, y en este momento el solo hecho de admitirlo, el solo hecho de hacerlo consciente, me permite ver más allá y generar cambios para el futuro.